Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Jung, mírame. Jung no levantó la vista ni respondió. En cambio, hundió la cara en las rodillas, ocultándose por completo. Cuando Sora intentó jalarlo con su hábitat, Jung se resistió, empujándolo con tanta fuerza que Sora casi se cae. Fue entonces cuando vio. Jung estaba llorando. Déjame en paz, gritó Jun, intentando empujar a Sor aún más lejos, pero Sor le agarró ambas muñecas y lo sujetó con fuerza. Por suerte la escalera de incendios estaba relativamente insonorizada, lo que garantizaba que no llamarían la atención. Cálmate. Eres tan cruel. ¿Por qué te metiste así conmigo? Ahora por tu culpa mi jefe me regañó. Las lágrimas finalmente se derramaron por las mejillas de Jun. La ira y la tristeza por la humillación de Sor lo abrumaban. Lo siento, dijo Sor con la culpa reflejada en su voz. Ver las lágrimas de Jun lo impactó más de lo esperado. Estaba acostumbrada a que Jun le contestara mal y se pusiera agresivo, pero ver su rostro y las lágrimas del niño era algo que no esperaba. No llores, Jun, lo siento, repitió Sor, al ver que el chico no lo perdonaría fácilmente. Jun seguía forcejeando para liberarse de las muñecas de Sor. Suéltame. Sor sabía que esta vez había ido demasiado lejos, no había excusa para sus acciones. Al principio solo pretendía molestar un poco a Jun, lo suficiente para ponerlo nervioso como venganza por la noche anterior. El resto del día la alegría habitual de Jun desapareció. Trabajó en silencio con James, respondiendo solo con un amable sí de vez en cuando. James no pudo evitar sentir lástima por su compañero. Mañana siguiente, Jun casi llegó tarde al trabajo. El tráfico cerca de su departamento era un caos debido a las reparaciones en la carretera. Jun, el jefe te llama, gritó uno de los empleados en cuanto entró. Una sensación de fatalidad lo invadió, aunque creía que todo estaba arreglado el día anterior. Jun tocó la puerta de cristal de la oficina. Al oír el permiso del jefe, abrió la puerta y entró, con una expresión nada segura. Mantuvo la cabeza agacha, evitando el contacto visual. Siéntate. Ayer por la noche solo vino a explicarme lo sucedido. Estaba ocupado en ese momento, así que no te llamé para hablar de ello. Sora admitió que era él quien te estaba molestando. Anoche cuando Pisor llegó a su habitación no mencionó nada de eso. ¿Por qué no me lo contó? Ahora por eso te llamo, para disculparme, porque te regañé ayer cuando no era tu culpa. Ahora entiendo tus buenas intenciones, dijo su jefe. No hay problema, respondió Yu, negando levemente con la cabeza. Entiende perfectamente que las reuniones son un momento importante. Y yo también tuve la culpa por interrumpir así. Sonrió Jun torpemente. Tras terminar la conversación con su jefe, Jun regresó a su escritorio, donde encontró una bolsa con casi 20 bocadillos de arroz glutinoso a la parrilla. Dentro había una pequeña nota que decía: deja de enfadarte ya, no sé cómo compensarte. El mensaje era breve, escrito con una letra informal, pero sorprendentemente pulcra. No incluía nombre, pero Jun supo al instante de quién era. Una sonrisa se dibujó en su rostro. El corazón le dio un vuelco. Intentó reprimir la sonrisa, no queriendo que nadie lo notara. Pisor podía ser sorprendentemente dulce cuando quería, aunque momentos como este fueran raros. Pero ¿quién habría pensado que la bolsa de arroz a la parrilla se convertiría en algo tan importante? Y uno pudo terminarlos todos él solo, así que los compartió con otros en la oficina. Fue entonces cuando Cor, el chismoso de la oficina y fan de Sor, se dio cuenta. Cor había visto a Sor dejar la bolsa en el escritorio de Jun mientras estaba reunido. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.